Perfecto. Listo. ¿Qué pasó? Bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar esto. Ojalá que no tengamos problemas. Bueno, listo, señores. Entonces, habíamos visto que cuando hablábamos de temperatura, nosotros la temperatura la podíamos analizar desde dos puntos de vista. Uno que era el cualitativo y otro que era el cuantitativo, ¿no? Cualitativo, pues, haciendo referencia a los términos coloquiales o cotidianos que nosotros normalmente utilizamos, ¿cierto? Que son el calor y el frío. Entonces hablábamos de que, vea, este cuerpo, ¿cierto? Está más caliente, entonces tiene más temperatura. Este otro cuerpo, por ejemplo, aquí el hielo, decíamos está frío. ¿Por qué? Porque pues tiene menos temperatura. Y en ese sentido, pues nosotros relacionábamos esos dos términos, ¿cierto? Con el concepto de temperatura, ¿cierto? Entonces, desde eso, pues como miramos también ayer, veíamos pues que eso no es un concepto como muy preciso. ¿Por qué? Porque perdón un momentico, perdón un momentico, por favor, minutico. Bien, muchachos, qué pena. Bien, señores, entonces hablábamos, entonces que, por ejemplo, desde el punto de vista cualitativo, usted no puede decir, este cuerpo tiene 2 veces más temperatura que este otro, ¿cierto? Este cuerpo que está caliente, que está más caliente, tiene 2 veces más temperatura que este otro. Por ejemplo, una taza de café, ¿cierto? Llegar y compararla con otra taza de café o con otra taza de agua, por ejemplo, que ambas están a diferente temperatura, pero usted no puede decir, ¿cierto? Mire, esta taza, usted lo único que puede decir es, mire, esta taza de café está más caliente que la otra, pero ¿cuánto? No lo puede decir. ¿Sí me entiende? Es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también se ha observado, ¿cierto? De que producto de esta temperatura, eh, de este cambio de temperatura, perdón, de este concepto de temperatura, hay, primero que todo, ya también miramos nosotros y de acuerdo a este video que lo estuvimos viendo ayer, observamos que la temperatura está muy relacionada con con el movimiento de las moléculas y los átomos, bien sea movimiento o bien sea vibración que tienen estos átomos y estas moléculas que conforman los diferentes cuerpos, llámese cuerpos líquidos, gases o sólidos. ¿Listo? Entonces vemos que si un cuerpo está vibrando, sus moléculas están vibrando bastante, entonces es porque tienen bastante energía. Profe, una Entonces pregunta. la temperatura... Sí, señor. ¿El fuego es un gas? ¿El fuego es un gas? No, no, Entonces, no, el fuego no. El fuego no es un gas. Digamos que Pero le es, llama que no puede prender. ¿cómo dice? ¿Cómo Se le dice? llama, necesita oxígeno, mucho Eso. tiempo. Necesita, exactamente, es una combinación de varios elementos y no todos gases. Es una combinación de varios elementos, ¿cierto? Para producir eso que se mira en el estado gaseoso, ¿cierto? Pero no es un gas propiamente. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema, muchachos, les venía diciendo entonces eso. Cuando
esas moléculas o esos átomos vibran mucho, entonces lo que estamos diciendo es que tienen mucha energía, y entonces la temperatura es un término numérico, un valor, una magnitud, que se utiliza para decir, por ejemplo, qué tanta vibración tienen esas moléculas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanta vibración? ¿Qué tanta energía? ¿Listo? Ahí mismo tiene que ir en la mente eso, ¿qué tanta energía? ¿Cuánta energía tienen? Recordando también lo que miramos ayer, ¿cierto? Observábamos que un cuerpo no necesariamente, un cuerpo no todas sus moléculas tienen los mismos la misma cantidad de energía, ¿cierto? Por ejemplo, las moléculas que están en la superficie del líquido van a tener menos energía, ¿cierto? Que las que están acá abajo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de si, por ejemplo, el líquido se está calentando, bueno, o qué le está pasando. Entonces, para hablar de este concepto de temperatura, lo que se hizo es tomar la velocidad media y por ende la energía media de sus moléculas, ¿cierto? Y entonces cada vez que uno habla de la temperatura se está refiriendo es a la energía media de todas las moléculas que conforman al cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí dice que la medición de la temperatura, dice, está relacionada desde el punto de vista cualitativo con los conceptos de calor y frío, ¿cierto? Y eso pues lo percibimos a través de los sentidos. Entonces, eso, un cuerpo, la temperatura solamente nos puede decir qué tan caliente o qué tan frío puede estar un cuerpo, más no nos dice qué cantidad. O sea, esa es la parte cuando. Entonces, miremos aquí, vean, internamente, pues, vemos nosotros que todo cuerpo está formado por esas moléculas, por esos átomos, y mire, todos están vibrando, todos están moviendo, ¿cierto? Y en fin, así sea el hielo, muchachos, ojo, así sea el hielo, va a tener esto, ¿cierto? Va a tener eso. ¿Cuál es la diferencia? Que en el hielo, ustedes van a mirar que estas vibraciones van a ser muy pequeñas. ¿Qué pasó? Listo. ¿Ok? Vale, vale. Ok. Listos. Ok. Entonces, bien, muchachos. Ahora podemos observar aquí, miren que este cuerpo está siendo calentado. Está calentado. Está siendo calentado. Y entonces vemos aquí que hay unas moléculas que están a mayor energía, ¿cierto? Hay otras moléculas que están a menor energía. Las que están a mayor energía, pues son las que están aquí abajo, que están recibiendo directamente el fuego, ¿cierto? Y las que están aquí arriba, están acá arriba, están más separadas de este calor que está aquí producido por esta flama, entonces van a tener menor energía. ¿Listo? Ok. Entonces, dice que cuanto mayor es la velocidad o la rapidez del movimiento de vibración, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Mayor es la temperatura y viceversa, ¿no? Bien. A la temperatura, muchachos, también se la conoce como energía térmica del objeto. Ese es otro nombre, es una energía térmica, ¿ya? Habíamos analizado nosotros de que la temperatura se la podía considerar como un nivel de energía, es un nivel, es decir, es como si usted colocara en un vaso una cantidad de agua. Entonces, un ejemplo, colocó una cantidad de agua hasta 3 milímetros, ¿cierto? Entonces decimos, si fuera eso temperatura sería 3 grados, ¿cierto? Ese sería como el nivel. Si el vaso está a 10 milímetros, entonces si hablábamos de temperatura, tendríamos que decir que son 10 grados de temperatura, ¿cierto? Es un nivel energético, es como si fuera una pila, muchachos, ¿cierto? Ese es más o menos como el análisis que hay que hacer. ¿Listo? Y se dice que la temperatura entonces es un concepto escalar, muchachos, no es vectorial, es escalar, y que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas, bien sea de cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Que estemos analizando en cuestión, y que cuanto mayor sea esa velocidad de vibración o de movimiento que tengan esas moléculas, mayor va a ser la energía y viceversa. Entonces, miramos aquí, por ejemplo, dos cuerpos. Un cuerpo, ¿cierto? Que está caliente, ¿cierto? Y un cuerpo que está frío acá.
A ver, perdón, muchachos, tengo problemas acá. A ver. No puedes controlar no me importa la clase, ya, no se importa, no se importa. Ya, esa no es la manera. No, ya, silencio, ya. Ya. Papi, quiero. Bueno, muchachos. Bien, señores, aquí entonces tenemos aquí el análisis, ¿cierto? Miren lo que pasa, por ejemplo, cuando un cuerpo se está calentando, como el caso aquí de esta olla, vemos que sus moléculas, ¿cierto? Empiezan a vibrar más, ¿sí? Aquí vemos graficado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa internamente dentro de esta olla? Entonces analizamos que estas moléculas están vibrando mucho más, diferente a lo que pasa con las moléculas de este hielo, ¿cierto? Que están a baja temperatura y por ende, miren sus vibraciones representadas aquí por estas linecitas, ¿cierto? Están vibrando menos, ¿ok? Bien. A este movimiento, muchachos, de las moléculas también se le conoce como estado de agitación, ¿no? Estado de agitación o vibración, bueno, en fin, ¿cierto? Y entonces, pues ya hemos hablado mucho de esto, entonces estado de agitación o de vibración o de movimiento es lo que se conoce como energía, ¿no? Y normalmente pues se habla de dos tipos de energía, que es la energía cinética que tienen las moléculas y también la energía potencial, ¿ya? Sin embargo, muchachos, dentro de estos dos tipos de energía, la que más interesa cuando se habla de temperatura es la energía cinética, ¿listo? La que produce el movimiento de las moléculas como tal, ¿ok? Entonces, la temperatura, muchachos, depende de unas cosas y es independiente de otras. ¿De qué depende la energía, la temperatura? La temperatura depende de manera directa de la velocidad de cada molécula. Depende de la velocidad de cada molécula. Depende también, y ojo aquí, muchachos, hago la aclaración, pilas, mire, depende de la masa de cada molécula. Ojo, de la masa de cada molécula. Es decir, que si un cuerpo tiene muchas moléculas, pues entonces, repito, cada molécula tiene su masa, por ende, si tiene muchas moléculas, tendrá mucha energía, ¿cierto? Así esa velocidad sea pequeña, ¿listo? Pero entonces, si tiene muchas moléculas, tendrá mucha masa y como la temperatura depende de la masa, pues tendrá mucha energía y por ende mucha temperatura. ¿Listo? Y depende, repito otra vez, de la velocidad. ¿Y de qué es independiente? La temperatura es independiente de la masa total del cuerpo. Ojo, depende de la masa de sus moléculas, de sus componentes, pero no depende de la masa total del cuerpo. ¿Listo? ¿Ok? Porque no es la masa total del cuerpo la que está vibrando, sino sus moléculas. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan presente ahí para no tener problemas. Ese puede ser una preguntita así que yo coloque en esos parciales que estamos haciendo ahora. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende la temperatura? ¿De la masa de la molécula o de la masa del cuerpo? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pendiente, por favor. Entonces, dice también que la temperatura es directamente proporcional a la energía media de sus moléculas. La temperatura es directamente proporcional a la energía media de sus moléculas. ¿Ok? Bien, como les comentaba al principio, muchachos, entonces, desde el punto de vista cualitativo es muy difícil, señores, decir si un cuerpo o qué tanta temperatura o qué tanta energía tiene. Pero sí se ha analizado que dependiendo de esa temperatura o dependiendo de esa energía, dependiendo de esa temperatura, que es prácticamente lo mismo para nuestro caso, vemos que hay algunas propiedades de los materiales o de los cuerpos en general que varían. Por ejemplo, si usted tiene un termómetro, dentro del termómetro que está hecho de vidrio, dentro de ese termómetro hay, por ejemplo, como líquido el mercurio, ¿cierto?
Y entonces, ¿qué han observado ustedes? Que cuando usted coloca el termómetro en un cuerpo que esté a una alta temperatura, ese fluido que está interno, ¿cierto? Empieza a dilatarse, ¿cierto? Empieza a expandirse, ¿no? Entonces, miren, a través de esas propiedades, señores, como la que estoy nombrando, la dilatación o expansión, se puede de una manera un poco más exacta, ¿cierto?, que lo que habíamos analizado en la parte cualitativa, se puede decir más o menos, ¿cierto?, con un grado de precisión más o menos bueno también, se puede decir, ¿cierto?, qué tanta temperatura puede tener ese cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Colocando en esto se llama bulbo, colocando en este bulbo o en este tubo una regla, con una escala, ¿cierto? Y entonces en esa regla que está ahí, pues con unos números y toda la cuestión, esos números pues dependen ya de la escala que usted utilice, ya puede decir exactamente cuál va a ser su temperatura, ¿cierto? Hay otras propiedades que varían con la temperatura. Por favor, apaguen eso, ¿vale? Entonces hay hay otras propiedades que varían. Por ejemplo, en un termómetro, hay termómetros, por ejemplo, de gas, ¿cierto? Que se encuentran con un volumen, ¿cómo se dice? Un volumen fijo. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la temperatura, ¿qué podemos ver? ¿Qué pasa cuando un gas se encuentra encerrado, muchachos, en un recipiente y aumenta la temperatura? ¿Qué le pasa a la presión? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Sí se dan cuenta? Aumenta, ¿no? El tanque está cerrado, está a volumen constante porque el volumen no se mueve, ¿no es cierto? Imagínense usted un tanque de esos de la casa, ¿no? ¿Cómo es? De gas, ¿cierto? Que tenemos en las casas, ¿cierto? Entonces, mire, el tanque no se hace más grande, se hace más pequeño, ¿no? ¿Listo? Pero supongamos, ¿no? Obviamente eso no se puede hacer, pero supongamos que nosotros calentamos ese tanque, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a pasar a la presión? Como no puede expandirse, ¿cierto? Ahí lo que va a modificarse es la presión. A medida que va aumentando la presión, va aumentando a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando la presión. ¿Sí miran? Entonces, a través de de esas propiedades, ¿cierto? Podemos observar también que varía, se puede utilizar esas propiedades para dar un concepto o dar unos valores. ¿Listo? Bien, entonces mira, aquí por ejemplo tenemos ese tanquecito, miren, tenemos ese tanquecito y mirar cómo, si por ejemplo aquí lo calentamos, esta aguja empezaría a moverse, empezaría a desplazarse, dándonos un valor de temperatura. ¿Listo? ¿Existen en la realidad estos termómetros de gas? Sí, sí, señor, sí existen. Hay termómetros, ¿cierto? O medidores de temperatura de líquido, y hay termómetros o medidores de temperatura de gas, ¿cierto? Y hay termómetros, pongan atención a todo esto, hay termómetros o instrumentos para medir la temperatura también que son hechos a través de cuerpos sólidos. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces, ustedes saben, muchachos, más adelante veremos eso, pero ustedes saben, por ejemplo, que hay cuerpos que se deforman, ¿cierto? Con la temperatura. Ejemplo, usted coge un pedazo de metal y lo calienta, ¿cierto? Lo calienta, entonces, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Se va a dilatar. Y si esos cuerpos usted los tiene, por ejemplo, son dos cuerpos con diferente coeficiente de dilatación, es un concepto que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces van a deformar de manera diferente. Y si usted a esos cuerpos les coloca una aguja de estas, que señale, por ejemplo, una escala, pues entonces usted ahí tiene un medidor de temperatura hecho no con líquido, ni con gas, sino con cuerpos sólidos. Eso se conoce como un bimetálico, ¿listo? Y repito, existen. ¿Cierto? Hay otras propiedades que varían con la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, los conductores. Como ustedes sabrán, yo me imagino que ustedes ya han visto esto, y si no, pues aquí estamos haciendo una introducción. Ustedes sabrán, por ejemplo, que los conductores, a medida que la corriente pasa, estos conductores, por mejor conductor que tenga, va a tener una resistencia al paso de esta corriente, ¿cierto? Físicamente esta corriente es flujo de electrones, ¿sí o no? Y entonces, a medida que la temperatura aumenta en el conductor, se va volviendo más difícil, muchachos, el paso de la corriente eléctrica.
¿Listo? Entonces, hay termómetros, señores, que están diseñados bajo este concepto. Ah, si se aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, listo. Entonces, han utilizado esos conceptos, muchachos, y hay termómetros que están hechos bajo esos parámetros que estoy diciendo en este momento, ¿no? Entonces, mire, aquí, por ejemplo, coloco tres nomás, ¿no? Por ejemplo, mire, el cambio del volumen o de la longitud, pues en este caso, si es un termómetro aquí, ¿cierto? De la longitud, el cambio de presión, el cambio de la resistencia eléctrica, en fin, ¿no? Y repito, hay otras propiedades que varían cuando cambia esa temperatura, ¿ok? Bien, entonces dice que es la temperatura, nuevamente, se la mide mediante unas magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades, o sea, son valores que presentan la temperatura a diferentes escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. Entonces, a ver, estas variaciones, muchachos, de estas propiedades, ¿no? Eh, Pueden variar de manera constante o pueden variar de manera no directamente proporcional, sino con variaciones muy diferentes dependiendo de los rangos de temperatura. Entonces, por ejemplo, si las temperaturas que voy a medir, me estoy inventando esto, van entre 0 y 200 grados, es muy probable que se utilice, por ejemplo, solamente los termómetros líquidos, por ejemplo, con mercurio. Pero si usted va a medir una temperatura de 5000 grados centígrados, usted no puede utilizar este termómetro de líquido, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque este termómetro eh, va a llegar y sencillamente apenas usted meta el termómetro en el cuerpo que tiene 1000 o 5000 grados centígrados, se va a fundir, ¿cierto? Igualmente el líquido aquí, mercurio, que se funde a 300 grados centígrados, pues inmediatamente se fundirá y se evaporará. Entonces, ¿sí me entiende? Dependiendo del rango, se utilizan pues las diferentes propiedades y los tipos de manómetro, ¿vale? Ok. Algo importante también a tener en cuenta es que normalmente cuando se habla de termómetros líquidos, los líquidos que normalmente se utilizan son los que ustedes están viendo en esta tablita, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, miren, se lo utiliza para medir temperaturas que estén más o menos entre menos 20 y 300 grados centígrados. El alcohol entre menos 130 hasta 60 grados centígrados. Estos son unos valores aproximados, ¿no? Eso también depende. El toluol, que me imagino que no lo han de conocer, la verdad yo tampoco lo conocía. El pentano, ¿cierto? ¿Cierto? Son otros líquidos no muy utilizados. Los más utilizados son el mercurio y el alcohol. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es el problema de estos otros dos? ¿Por qué estos no se los utiliza tanto, el toluol y el pentano? Porque estos Porque son muy volátiles. son muy volátiles. El toluol, el pentano, no sé la verdad, pero hay un problema y es que estos son incoloros, ¿cierto? Incoloros. Entonces a estos había que añadirles un colorante para que se pueda hacer la observación, pero eso es el... Ah, bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchachos, estos líquidos no se puede escoger cualquier líquido simplemente, perdón, no, esa palabra está mal. Eh, no se puede escoger cualquier líquido solamente porque tenga la propiedad de dilatación, sino que aparte de eso también es importante analizar otras características, ¿no? Por ejemplo, que el líquido que usted vaya a utilizar sea lo más puro posible, que sea homogéneo, ¿cierto? En el caso que les estoy diciendo, por ejemplo, al toluol hay que agregarle colorante. Entonces, mire, ahí ya el colorante, ¿no? Como estos, mire, la cantidad de líquido es muy poquitico, entonces si usted le agrega ese colorante, ¿qué va a pasar? Que ese colorante de pronto le puede cambiar un poco las características y en ese sentido va a hacerle perder precisión a este termómetro, ¿sí me entiende? Entonces eso es muy importante, ¿listo? Entonces el material tiene que ser puro, ¿no? Y si es combinado, tiene que buscar que esa mezcla sea lo más homogénea posible para que me dé las medidas que tiene que darme todo manómetro. ¿Ok? Entonces, bien, para medir las temperaturas, muchachos, encontramos normalmente, y las que ustedes conocen son 4 escalas, ¿no? 4 escalas, ¿no? Como en el caso de presión que nosotros miramos cuando estábamos en clases presenciales, hablábamos de presiones que eran absolutas y presiones que eran manométricas. En nuestro caso, bueno, eso, y en este sentido, pues hablábamos que las absolutas son aquellas en donde parten de un cero, siempre de un cero, ¿cierto?
y de ahí en adelante todos los valores van a ser positivos, ¿no? Y las manométricas son presiones que parten de un valor arbitrario. Por ejemplo, en el caso de la presión manométrica, consideramos que el valor es la presión atmosférica, ¿cierto? En donde se le da un valor de 0 y vemos que por debajo hay presiones negativas y por encima hay presiones positivas. En ese mismo sentido, muchachos, cuando se habla de temperaturas, ¿cierto? Y se empezó a hacer el estudio de este fenómeno, de fenómeno físico, se encontró, ¿cierto? 4 escalas de temperatura, ¿no? Entonces tenemos la escala Kelvin, ¿cierto? Es una escala absoluta, ¿cierto? Esa es la que se utiliza normalmente en la ciencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la escala Celsius, tenemos la escala Fahrenheit y tenemos también la escala Rankine, ¿cierto? Sin embargo, ustedes miran aquí otra escala, la Reaumur, ¿cierto? No muy conocida. La traje aquí a colación para pues, que se den cuenta que no son solamente estas que ustedes conocen, ¿no? Hay otras, ¿no? Incluso otras, ¿no? Pero pues las que realmente ustedes van a manejar, ¿cierto? Son las que ven ustedes en pantalla. Entonces, en nuestro sistema, el sistema internacional, nosotros manejamos la escala Celsius, que también se la conoce como escala centígrada. Y esa palabra centígrada viene del concepto de cómo se dividen los grados en esta escala. Entonces, centígrado, mire, eso viene de 100, ¿ok? 100. Es decir, que para definir esta escala, muchachos, arbitrariamente se dijo, bueno, vamos a darle un valor. Por ejemplo, mire, el punto, aquí con esto estamos representando el hielo. Ustedes están siguiéndome el mouse, ¿no, muchachos? ¿Sí? Jóvenes. Sí, profe. Vale. Entonces, observen, miren. Aquí vemos, por ejemplo, el punto de fusión o de formación de hielo, ¿cierto? Es 0 grados. Entonces alguien dijo, bueno, démosle a esta temperatura en la cual se forma el hielo, llamémosle 0 grados, ¿cierto? Y llamémosle al punto de evaporación 100 grados, ¿cierto? Entonces, mire, entre 0 y 100 hay 100 grados, ¿cierto? Y por eso de ahí surge el nombre de centígrado, ¿listo? Y Celsius, si no estoy mal, creo que es por el que la inventó, si no estoy mal, creo que es por esa parte, ¿listo? Entonces dice que es la más utilizada en el sistema internacional, ¿cierto? Al igual que la escala Fahrenheit. Entonces, miren, aquí está, ¿cierto? Utiliza como puntos de referencia el punto de ebullición y el punto de congelación del agua. Bien, tenemos la escala Kelvin. Entonces, la escala Kelvin, ¿listo? Esta es una escala, la centígrada es una escala, que dije ahorita, es una escala, ¿cómo se dice esto? Relativa, ¿cierto? Es una escala relativa, ¿ok? Y la escala Kelvin es una escala absoluta, ¿ok? Es decir, miremosla aquí, miren. Es decir, miren, vean que parte de un cero, que se lo puede alcanzar en la práctica, pero se supone que es del punto más bajo que se podría conseguir, ¿cierto? Entonces, mire que este 0 Kelvin equivale en grados centígrados a un valor negativo, miren, menos 273.15, ¿sí? Entonces, mire, el punto de ebullición del agua en escala Kelvin equivale a 373.15 grados, que ese sería el equivalente a 100 grados centígrados. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Bien. Entonces, importante decir aquí entre estas dos escalas que ambas tienen la misma variación, tienen la misma diferencia de grados, ¿sí? Entonces, si usted encuentra un delta T, un cambio de temperatura en escala centígrados, ese cambio de temperatura, ojo, el cambio de temperatura va a ser el mismo en grados Kelvin, ¿ok? Los cambios van a ser los mismos. Miremos la escala Fahrenheit. Esta es una escala utilizada en los países ingleses, ¿listo? Entonces, esta la utilizan en el sistema inglés USCS. Y esta escala Fahrenheit es la escala relativa, o sea, aquella que va a tener valores positivos y valores negativos, ¿cierto? Y tenemos la escala Rankine también utilizada en esos países de habla inglesa, ¿no? Que esta es la escala absoluta
ojo, la Rankine, y la Fahrenheit, la escala relativa. En nuestro sistema, la escala Celsius es la relativa y la escala Kelvin es la absoluta. ¿Listo? Siempre los dos sistemas van a tener eso. ¿Listo, muchachos? Eso respecto a la parte de las escalas. Entonces, aquí traigo a colación, muchachos, unas ecuaciones. ¿Listo? Pues que ustedes estas ya las van a tener en el video pues que ya les envié. Ok, entonces miren, ahí vean, porfa, les pediría el favor que le saquen copia porque van a hacer ahorita unos ejercicios. Entonces, porfa, sáquenle copia, saquen una fotico aquí. Vemos aquí, miren, aquí están todas las conversiones que normalmente se utilizan para pasar de una escala a otra escala, incluyendo, ¿cierto?, los grados Raumur. ¿Listo? ¿Ok? Incluyendo esos. Entonces, porfa, le sacan una fotico, ¿o ya le sacaron, porfa? Ya, profe. Ya, profe. Ya, Sí. vale. Y a esta, ¿cierto? Que es la final, ¿ok? Saquen la fotico ahí. Pero. ¿Listos? Bueno, entonces, Sí. aquí hay unos daticos interesantes, ¿no? Entonces, observamos, vea lo que yo les había dicho, ¿no? Mire, el grado, la cantidad de grados que hay en la escala Kelvin y en la escala centígrados son los mismos, mire, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, hay 100 grados en la escala centígrados y hay los mismos 100 grados, ojo, delta, cambio, ¿no? Cambio. Hay 100 grados también en la escala Kelvin. Pero no pasa lo mismo con la escala Fahrenheit. Entonces, una diferencia de temperatura en centígrados, no hay problema. Medio de diferencia, por ejemplo, entre dos temperaturas, 20 grados centígrados, yo tranquilamente puedo decir que son 20 grados Kelvin. Perdón, 20 Kelvin. ¿Listo? ¿Ok? En cambio, no puedo decir lo mismo en la escala Fahrenheit. Ahí sí me toca hacer la conversión parte por parte. Bien. Ahora, aquí hay unos punticos a analizar, dice. En cuanto a la temperatura, hay unas temperaturas que son bueno como tenerlas presentes, ¿no? Entonces, dice, va, las temperaturas extremas en la Tierra. Por ejemplo, en los desiertos se han observado o se observan temperaturas hasta 50 grados centígrados. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura normal del cuerpo humano, chicos? 36 grados. 36 grados, 36.5 más o menos. Muy bien, esa es la temperatura promedio de un cuerpo normal, de un cuerpo que esté en condiciones normales, ¿cierto? Y dice, vea que se han observado, por ejemplo, en los polos, las temperaturas, las más bajas, menores de 80 grados centígrados, señores. ¿Se dan cuenta? 80 grados centígrados, por debajo, ¿no? Del cero, ¿listo? Entonces, como para que lo analicen, ¿listo? También lo que hablábamos ahorita, miren, la temperatura en nuestro cuerpo normal va a estar entre 36.5 y 37 grados centígrados aproximadamente. Y mire, si nosotros no estamos dentro de ese rango es porque tenemos un problema. Hay que ponerse pilas porque algo pasa. Si está por debajo de 36.5 o si está por encima de 37.5 es porque algo pasa. ¿Listo? Y hay que ponerse pilas. Especialmente los que tienen hijos pequeños o han tenido la oportunidad, hermanitos, de mirar, los bebés generalmente tienen muchos inconvenientes respecto a esto, ¿no? Hay infecciones, en fin, y eso hace que esa temperatura se les suba, ¿cierto? O bueno, a veces se les baja, normalmente se les sube, normalmente esto es lo que produce fiebre, ¿no? Generalmente en los niños, en los pequeños, no me acuerdo, creo que es de 38 grados, como que es, ya se dice que tiene fiebre. Entonces ahí toca estar pilas y moverse, porque esto puede causar problemas gravísimos, ¿no? A un bebé, por ejemplo, si se le sube de 38 grados para arriba, tengo entendido que se le empiezan a quemar las neuronas y ahí, pues imagínense lo que pasaría, ¿no? Bien, por ejemplo, miren, normalmente un horno para hacer pizza, una temperatura normal, pues 180 grados centígrados, para que vayan analizando los valores, muchachos, es eso, ¿listo? Y normalmente el ser humano se siente en condiciones de, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo lo dice aquí? Pues de confort cuando se encuentra
entre 20 y 25 o entre 18 y 25 grados centígrados. Eso ya depende, ¿no? Depende, pero más o menos ese es como el rango de temperaturas. Si usted está en ese rango de temperaturas, usted está bien, está tranquilo, ¿cierto? Si no, por ejemplo, cuando, ejemplo, va a Cali, usted dice, uy, qué bochorno, la gente ya dice, qué bochorno, qué calor, ¿listo? Es porque está con una temperatura por encima y usted no se siente bien, ¿listo? Lo mismo, si usted va a una zona muy fría, va a Cumbal, va a un sitio por allá, ¿cierto? Las temperaturas pues son mucho más frías y uno se siente, pues ese frío lo hace tiritar y lo hace, pues no está bien, ¿no? No se siente muy bien, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho, la temperatura normal 36.5. Por ejemplo, mire, la temperatura del motor de un vehículo, ¿cierto? Cuando está caliente, supera, ahí dice 85 grados centígrados, pero incluso puede llegar a tener más. Eso sería en condiciones como normales. Y ya sabemos que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Pero esos 100 grados centígrados, señores, es a condiciones normales, es decir, a presión normal, que es 101.3 kilopascales. Recuerden que el agua puede hervir a menor temperatura, ¿no? Puede hervir a 90, 80, 70 grados centígrados. Puede hervir. La temperatura para alcanzar la solidificación del agua, es decir, volverse hielo, ¿cierto? Es menor, ¿cierto? A 0 grados centígrados, ¿listo? Es decir, que a 0 grados centígrados se va empezando a solidificar, ¿cierto? Pero ya cuando se vuelve hielo, hielo, está a una temperatura mucho menor, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio, chicos. Entonces tengan la amabilidad y me colaboran ustedes ahí. Dice, imagine que coloco un trozo de hielo en la boca. En algún momento, todo el agua pasa de hielo, que está a una temperatura de 32 grados Fahrenheit, a la temperatura corporal, ¿cierto?, de 98.60 grados Fahrenheit. ¿Listo? Ojo, o sea, esa es la temperatura que nosotros estábamos diciendo, me imagino que eso es lo que equivale a 36 grados o 36.5, no sé, o 37, algo así. Ahora, eso es lo que ustedes van a averiguar. Dice, expresa estas temperaturas como temperaturas centígradas, como temperaturas Kelvin, y calcule la diferencia de temperatura en ambos casos. ¿Listo? Vamos a verificar que lo que yo les digo en teoría es verdad. ¿Listo? Entonces, porfa, colabórenme ahí, copien ese ejercicio, señores, y lo vamos haciendo, ¿vale? Hagámosle, señores, pero no le vamos a dedicar mucho tiempo. Hagámosle. Primero los daticos, ¿cierto? Entonces, la temperatura, la temperatura inicial es 32 Fahrenheit, la otra temperatura 98.60 Fahrenheit, y me pide primero que encontremos esas temperaturas en la escala centígrado, luego que las pasemos a escalas Kelvin, y por último que encontremos la diferencia de temperaturas. Listo, muchachos, los escucho. Háganle. Tienen 2 minuticos, por favor. ¿Lo están haciendo? Sí, profe, pero esperen un ratito. Profe, la diferencia de temperaturas en Celsius o en Fahrenheit. No, en centígrados y en Kelvin. La diferencia de temperatura en centígrados y en Kelvin. Mm, Tranquilo, Yosef, no se preocupen. A las 2 de la tarde, ¿listo? Tienen una hora para ese parcial. ¿Listo? No se preocupen. María José, ¿estás aquí ahorita? No te puedo ver en este momento. ¿Estás aquí? Sí, sí, profe, ya pude solucionar. Vale, vale. Listo. Muchas gracias, profe. Tranquilo.
Profe, tiene que dar 37. Perfecto, yo creo que sí está bien. Bien. Entonces, a ver, verifiquemos eso. Ya hay un dato, verifiquémoslo, por favor. Entonces, miren, esos son los datos. Sí, 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 coménteme. La diferencia de temperatura debe dar 36.44. Perfecto, vamos a mirarlo. Vamos. 37 es la diferencia. Ahora ¿estás bien? Ahora charlamos con usted con la mamá, ¿sí? Chao, papá. Te cuidas, mi vida. Listo. Entonces, vean, chicos, los datos son estos, ¿cierto? Las incógnitas son esas, ¿cierto? Y las ecuaciones son esas. ¿Listo? Entonces, esas son las ecuaciones. Entonces, la solución, pues, eso. Entonces, miren, la verdad, pues, las tres ecuaciones no las vamos a utilizar, ¿no? Las coloqué aquí para que ustedes las tengan pendientes. Solamente vamos a utilizar dos. ¿Cuáles? Esta temperatura en grados centígrados y esta temperatura en grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, listo, miren, la primera temperatura, ¿cierto? Que es de 32 grados centígrados, convertida a grados centígrados, me da 0 grados centígrados, ¿cierto? La otra, que son 98.60 grados Fahrenheit, en grados centígrados me da 37. Miren si hasta ahí van bien. Entonces la diferencia de estas dos temperaturas me daría ¿cuánto? Ahí va, 37 grados. ¿Sí? Profe, 37. la Señor. diferencia sería la misma, ¿no? Entre centígrados y Kelvin. ¿Entre la cual, perdón? 3 centígrados. Entre centígrados y Kelvin. Exacto, eso es lo que estábamos diciendo. Muy bien, listo. Eso me va tranquilizando, muchachos, que ustedes ya vayan teniendo esos análisis, eso me va tranquilizando a mí. ¿Listo? Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a hacer lo mismo, muchachos, ya las tenemos las temperaturas en centígrados, entonces esta ecuación, ¿cierto? Convertimos esta temperatura a grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos eso y aquí tenemos esta otra, en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces hacemos la diferenciación también aquí para probar, ¿cierto? Lo que les dije, miren. Entonces, la variación, señores, es la misma. Miren, 37 grados centígrados y aquí 37 Kelvin. Quiero hacer una aclaración, muchachos. Esto, pilas, escuchen y si quieren apunten. Esto no está aquí en las diapositivas. Pero entonces, a los grados, cuando se refieren ustedes a los grados Kelvin, señores, no se les debe colocar el símbolo de grados, como en el caso de los centígrados, miren. ¿Sí se dan cuenta? A los grados Kelvin no se le coloca. ¿Ok? Se la deja así nomás. ¿Ya? Y lo otro, aquí cometí un error, muchachos. Cuando se habla de diferencia de temperatura, se coloca 37 centígrados grados. ¿Sí? Si alcanzo ahora a salir de la diapositiva y ustedes me pueden mirar, pues les explico ahí. O sea, cuando son temperaturas, por ejemplo, hay una temperatura de 20 grados centígrados, entonces coloco el símbolo de grados y luego coloco el símbolo de la escala que estoy trabajando. Pero cuando hablo de diferencia, como en este caso, yo debo colocar primero centígrados y después este simbolito. Centígrados y aquí el símbolo de grados para hacer la acotación de que estoy hablando de una diferencia. ¿Listo? Esto es algo de convenciones nomás, ¿ok? Pero es importante esta parte, ¿no? Siempre que hable de grados Kelvin, no debo colocarle el símbolo de grados Kelvin. ¿Listo? Bien, muchachos, aquí hay algo bien importante a analizar. Es la famosa ley cero de la termodinámica. ¿En qué consiste esta ley cero de la termodinámica? Analicemos, muchachos. Analicemos, por ejemplo, miren este sistema que está aquí. Aparecen tres cuerpos, miren. El cuerpo o el sistema A, es un cuerpo ahí, ¿cierto? Aparece el cuerpo B, ¿cierto? Y aparece otro cuerpo. Los tres cuerpos, señores, solamente miremos esos tres cuerpos, se encuentran dentro de una caja totalmente aislada, ¿cierto? Es decir, esto se conoce como algo adiabático. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber transferencia de calor, ni del exterior al interior, ni del interior al exterior. Está totalmente aislado, ¿cierto? Algo así como si estuviera en cuarentena, ¿cierto? No tiene contacto con nadie, ¿vale? Entonces observen lo que pasa aquí, miren. Este cuerpo, apenas los colocaron en esa caja, este cuerpo tenía una temperatura. Este cuerpo tenía otra temperatura y este tercero tenía otra temperatura.
Entre estos dos cuerpos, en el cuerpo A y el cuerpo B, colocaron un material aislante. Un material súper aislante, de tal manera que nada de la temperatura de aquí se transfiere acá, ni de la de acá a la de acá, que no se transfiera. ¿Listo? Pero por el contrario, ¿cierto? Colocaron un material aislante, miren, un material conductor, muy buen conductor de calor, entre el cuerpo A y el cuerpo C. Y el mismo lo colocaron entre el cuerpo B y el cuerpo C. ¿Qué pasó? Después de un tiempo llegaron y dejaron que sucediera. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a transmitirse calor, ¿cierto? Entre estos dos cuerpos, hasta el punto en donde las temperaturas quedaron iguales, ¿cierto? Y lo mismo pasó aquí. Empezó a transmitirse calor entre esos dos cuerpos. ¿Hasta qué punto? Hasta que las temperaturas permanecieron iguales. ¿Listo? ¿Cómo dice? No, no, profe, que el sistema queda en equilibrio cuando se conduce toda la temperatura. Exactamente. Perfecto. Cuando entonces hablamos del concepto que está dando la compañera, y es el siguiente, ¿no? Cuando dos cuerpos se encuentran en el equilibrio térmico, quiere decir que entre los dos cuerpos no hay transferencia de calor. ¿Por qué? Porque las temperaturas son iguales. Entonces, en este caso, mire, es exactamente lo que está pasando. Este cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con este. Es decir, la temperatura de este es igual a la temperatura de este, ¿cierto? Y lo mismo, la temperatura de este es igual a la temperatura de este. Entonces, si este cuerpo está en equilibrio con este cuerpo, es decir, está en la misma temperatura, ¿cierto? Y este cuerpo está en equilibrio con este cuerpo, es decir, que está en la misma temperatura, ¿cuál es la conclusión? Que este sistema B, a pesar de que está aislado del sistema A, está en equilibrio con el sistema A. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Esa es la conclusión que se saca. ¿Y cómo se lo comprueba? Entonces se vuelve a hacer el mismo experimento, pero se colocan los materiales conductor y aislante de manera contraria. Es decir, entre el sistema A y el sistema A coloca un material que sea un buen conductor de calor, ¿cierto? Y se lo aísla, esos dos sistemas, el A y B, se lo aísla del sistema C. Entonces, si de verdad están en equilibrio, como lo dije yo aquí, el sistema A está en equilibrio con el C, el B con el C, y yo estoy diciendo que si es así, este está en equilibrio con este, entonces al colocarle este conductor aquí, muchachos, no debe haber conducción. ¿Por qué? Porque ya dijimos que están en equilibrio térmico. Entonces estos dos ya quedan en equilibrio térmico. Apaguen eso, por favor, señores. ¿Listos? Entonces, eso que lo ven ustedes ahí, explicado en los gráficos, en forma de palabras, lo decimos así. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Mire, ya no hay más transferencia de calor. ¿Por qué? La temperatura de este es igual a la temperatura de eso. Solo se transfiere el calor cuando hay una diferencia de temperaturas. ¿Listo? Decíamos que eso era lo que pasaba aquí. Ya están en equilibrio térmico. Ahora, dice, esto fue este es el concepto de lo que es la ley cero de la termodinámica. Si inicialmente el cuerpo C está en equilibrio con el cuerpo A y con el cuerpo B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Eso es lo que se conoce, esto que acabamos de hablar aquí, es lo que se conoce como la famosa ley cero de la termodinámica. ¿Listo? Entonces, esa es una ley bien importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo la podemos evidenciar en la práctica esta ley? Entonces llegamos y colocamos dos cuerpos, ¿cierto? Y colocamos un tercer cuerpo que puede ser normalmente un manómetro, un termómetro, discúlpenme. Entonces llegamos y colocamos un termómetro, ¿ya? Llegamos el termómetro y lo conectamos aquí. Me mide, por ejemplo, 30 grados. Llegamos el termómetro otra vez, lo conectamos aquí. Me mide 30 grados. Conclusión. Primero decimos que este cuerpo está en equilibrio con este termómetro, porque el termómetro al principio tenía otra temperatura, pero cuando entró en contacto este cuerpo con este cuerpo, la temperatura, por ejemplo, supongamos que este cuerpo estaba caliente, entonces la temperatura empezó a subir, a subir hasta llegar a 30 grados. Y ahí se quedó quieta. ¿Por qué? Porque llegó al equilibrio térmico entre este y este. Y este cuerpo, ¿cierto? También estaba a alta temperatura, bueno, y este estaba a baja temperatura, empezó a
haber transferencia de calor entre los dos cuerpos hasta el momento en donde estos dos llegaron, supongamos, a la misma temperatura, 30 grados. ¿Listo? Entonces, como este ya quedó a 30 y este quedó a 30, miren, con este tercero decimos que estos dos se encuentran en equilibrio térmico. ¿Listos? Bien. Otro concepto es la famosa expansión, o en otros libros también se la conoce como dilatación térmica. ¿Listo? De este concepto aparecen tres términos. ¿Listo? La dilatación o expansión lineal, la expansión o dilatación superficial, y la otra, la expansión o dilatación volumétrica. ¿Listo? Estos tres conceptos, muchachos, normalmente la mayoría de los libros se refieren a este y en cierto porcentaje a este, pero casi todos descuidan a este, la expansión superficial. Casi no lo manejan. Es más, los que ya están repitiendo la materia, estoy seguro que no miraron este concepto de expansión superficial. ¿Listo? Entonces, creo que no lo miraron. Bien, entonces, ¿en qué consiste estos conceptos? Estos fueron sacados con base en experiencias, analizando los efectos, observando qué pasaba cuando, por ejemplo, se le incrementa la temperatura a una barra de acero, por decir algo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, al incrementarle la temperatura, ¿cierto? También se incrementa la longitud, ¿sí o no? O sea, primero observaron, ¿cierto? Partían de una barra conocida su longitud inicial, ¿no? Entonces miraron que el cambio de temperatura era directamente proporcional al cambio de longitud. Pero ojo, chicos, pilas con lo que voy a decir, tampoco está aquí. Esto que estoy nombrando se da cuando ese cambio de temperatura es pequeño. ¿Qué es pequeño? Que no se sobrepase los 100 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, más o menos así cuando ese cambio, ojo, cambio de temperatura es de 100 grados centígrados, máximo 100 grados, entonces esta ley aplica. ¿Listo? De lo contrario, la cosa ya se complica, ya toca ir a otras ecuaciones, en fin. Entonces, descubrieron, ¿cierto?, esta ecuación. Entonces, esto es directamente proporcional, primero, a la longitud inicial de la barra y al cambio de temperatura. Entonces, al relacionar esa proporcionalidad, pues se encuentra esta constante aquí, que se la conoce como constante de dilatación térmica. Ese es un nombre, no sé si acá tenga otro. Entonces, observen una cosa. Por ecuación, o sea, ahorita, vemos que el cambio de longitud es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Pero ustedes conocen también que el delta L es igual a ¿qué? A la longitud final, bueno, la longitud inicial. Como estas ecuaciones son iguales, igualo, ¿cierto?, los segundos miembros y despejamos la longitud final, concluyendo que esa longitud final es igual a L sub 0 por esta partecita que está factorizada aquí. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Para encontrar, pues, cuánto puede, por ejemplo, dilatarse, cuál va a ser la longitud final, ¿no?, de un cuerpo, ¿cierto? Y aquí hago un paréntesis. Se utiliza la expansión térmica lineal cuando la variable más importante es una de las tres dimensiones, ¿cierto? Ejemplo, cilindros bastante largos, donde esa longitud en comparación con el diámetro son bastante considerada esa diferencia, ¿cierto? Es un diámetro pequeñito, imaginémonos este aparatico que está aquí, pues mire, ese diámetro es tan pequeñito en comparación con esta longitud, ¿listo? Que ahí la dilatación realmente que se va a tener en cuenta va a ser esta, aquí se va a dilatar bastante, aquí va a ser una dilatación tan pequeñita que no vale la pena tenerla en cuenta. Entonces, cuando pase ese tipo de situaciones, la que nos interesa o la que debemos analizar es la dilatación, la expansión o dilatación térmica lineal. ¿Bien? Ok, entonces miren, ese coeficiente alfa se conoce como el coeficiente de dilatación lineal o de expansión lineal. ¿Listo? En el mismo sentido, muchachos, se hizo el análisis con superficies y exactamente lo mismo, muchachos. Se descubrió, ¿cierto?, que el cambio en el área es directamente proporcional, ¿cierto?, al cambio de temperatura y al área inicial, ¿cierto?
Y esa proporcionalidad se la da a través de esta constante que se la conoce como coeficiente de dilatación superficial, que de acuerdo a, esto se lo puede demostrar, muchachos, por cuestión de tiempo, ahorita no lo puedo hacer, les pido excusas aquí, se me fue esta G, no es G, sino gamma, tal como está aquí, gamma es igual a 2 alfa, ¿cierto? O sea, con que usted maneje el coeficiente de dilatación lineal, ya tiene los otros coeficientes, muchachos. Y en el mismo sentido, mire la expansión volumétrica, ¿cierto? Es, mire, la misma ecuación, la misma, ¿ok? Entonces, beta es igual a 3 veces, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que hay un cubo que tiene L por L por L, ¿listo? Entonces, el cubo, si es homogéneo, es decir, si tiene las mismas características en todo su cuerpo, se va a encontrar, pues, de que ese cubo va a tener, se va a dilatar de la misma manera en todas sus tres dimensiones. ¿Listos? Muy bien. Comencemos con un primer ejercicio de expansión lineal, muchachos. Entonces, hagámosle, señores. Porfa, les pido que copien estas. Saquen una Puedo foto aquí. devolver esto. Gracias. Coménteme. No, era que decir que si se podía devolver para terminar de copiar eso. Sí, saquen una fotico, por favor. Porfa, si hay preguntas, me las hacen, ¿vale? No se van a quedar ahí. Hola, William, ¿cómo vas? El parcial se va a realizar a las 2 de la tarde, ¿vale? Tienen más o menos una hora para ese parcial. Bien, Luis Botina, me agrada que estés piloso ahí. Por ahí me están enviando unos ejercicios. Hasta ahorita estos no les voy a calificar, ¿listo? Yo les digo cuáles. Pero chévere, muchachos, que se note ese interés. Mire, por ejemplo, ahí un compañero me envía realizado el ejercicio. Me parece muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Continúo? Sí, ¿no? Bien, muchachos, el ejercicio es el siguiente. Dice, un evaluador usa una cinta métrica de acero, o sea, un flexómetro. Normalmente se le dice metro, el nombre técnico es flexómetro. También se lo conoce así, ¿cierto? Así también lo he escuchado yo, cinta métrica le dicen. Pero técnicamente es un flexómetro. Dice un flexómetro, el cual está hecho de acero, miren, que tiene exactamente 50 metros de longitud. Y dice que tiene esos 50 metros cuando la temperatura es de 20 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué longitud tiene en un día caluroso de verano en el que la temperatura sube a 35 grados centígrados? Entonces recuerden, yo ya les he explicado, es bueno, muchachos, ser ordenaditos, ¿cierto? Colocar datos, colocar incógnitas, ¿cierto? Mira, ahí está, ¿no? Entonces, la longitud inicial son 50 metros. Muchachos, a ver, aquí creo, perdón, aquí creo que cometí un error. Perdón, ¿cómo dice, perdón? Profe, para ese ejercicio no nos tiene que dar también el módulo de dilatación del acero. Correcto, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Ahí está. Entonces, primero, ojo, colocamos los datos, colocamos las incógnitas. Muchachos, les pido un favor, ahorita voy a revisar esto, creo que son 50.000 metros, si no estoy mal. Yo creo que aquí hay un error en este dato aquí. Son 50.000 metros, ¿cierto? Ya, entonces, por favor, para que lo revisen. Y entonces, ojo, colocamos datos, colocamos incógnita y colocamos una ecuación. Miren, es una cinta métrica. Si se dan cuenta, son 50.000 metros en comparación con el ancho, ¿cierto? Con el ancho de ese metro. Entonces, no es nada. Entonces, ahí la que debemos analizar, la importante, es esa expansión lineal. Ahí no nos interesa la expansión superficial ni la expansión volumétrica. Profe, ¿Listos? Entonces, bien, efectivamente lo que dice el compañero, busquen ahí, ¿no?, el coeficiente de expansión lineal.
¿Listo? Entonces, mire, unidades de alfa son bien sea grados Kelvin o bien sea grados centígrados. ¿Listo? Entonces observen, miren señores, a grados Kelvin no se coloca el símbolo de grados. Esas preguntitas, repito, las voy a tener en cuenta para el parcial. Entonces, les estoy diciendo, muchachos, para que ese parcial sea para 5. ¿Listo? Entonces, miren, los grados Kelvin nunca se colocan, ¿cierto? Con el símbolo aquí. ¿Ok? Hay otras convenciones, pero yo creo que la más importante de eso es esa, ¿no? Analizar eso. Entonces, miren, ya con eso ya ustedes pueden calcular, muchachos, cuál será la longitud que tendría a 35 grados centígrados. Entonces, miren, T inicial, T final con T. Ya les confirmo, voy a ver si tengo a la mano este ejercicio. Oh, muchachos, parece que sí son 50 metros. Sí, 50 metros, muchachos, ¿vale? Trabajenlo con 50 metros. No, no con 50.000, sino 50 metros. ¿Cuánto les da? Profe, ahí se coloca la diferencia de temperatura, la final menos la inicial, ¿no? Siempre es así. Siempre la diferencia de temperaturas es final menos inicial, correcto. Medio 50.006. 50 punto 006. No sé si 006. Da 50.009. De pronto, Sí, no sé, 009. sí, eso, de pronto, no sé, de algunos 009, dígitos que sí. no utilicé. Perfecto. ¿Ok? ¿Listo? 0.009. Revise. Vale, Sí, ok, eso entonces da. ya está más que confirmado. De pronto, muchachos, esto que les voy a decir es en serio, ¿no? De pronto revisen ustedes las calculadoras, ¿no? Cuando la calculadora, la pila, ya está, ya está a punto de sacar la mano, ya está viejita, tienen que tener mucho cuidado porque ya empieza a darles errores, ¿no? Y hay errores gravísimos. Entonces, eso tiene que tener en cuenta eso y tenerla siempre con pilas buenas. Bien, muchachos. Vamos a hacer un ejercicio de expansión volumétrica. ¿Listo? Ojo, volumétrico. ¿Listo? Entonces dice, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos. Ojo, el frasco de vidrio tiene ese volumen, el volumen interno. Y se llena hasta el borde con un mercurio a 20 grados centígrados. El mercurio está a 20 grados centígrados y el frasco también. ¿Cuánto mercurio se desbordará, o sea, se saldrá si la temperatura del sistema sube a 100 grados centígrados? Entonces me dan como dato también que el coeficiente lineal de dilatación del vidrio es de 0.4 por 10 a la menos 5. Entonces coloquemos datos, mira, ahí está. Primero para el vidrio me están dando que el volumen inicial es de 200 metros cúbicos. Como ese también va a ser el volumen del mercurio, miren. ¿Vale? Ay, pucha, otra vez, aquí no son metros sino centímetros, chicos, ¿vale? Centímetros, perdón, centímetros aquí. Y dice, eso, las temperaturas que están hablando aquí, miren, ¿no? Ambos están a 20 grados centígrados y dice, ¿cuánto mercurio se desborda si la temperatura del sistema, ¿cuál es el sistema? El vaso con mercurio. Si esa temperatura sube a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Entonces, primero, ahí está, para que no me vayan a pedir, miren, esta es los coeficientes de expansión volumétrica. Nuevamente, esos coeficientes se dan en grados a la menos 1, ¿cierto? O en centímetros. Recuerde que es lo mismo, usted puede colocar esto con unidades de Kelvin o unidades centígrados, no pasa nada, ¿por qué? Porque la variación de esos dos es la misma. Entonces aquí está la tabla de coeficiente de expansión volumétrica para sólidos y para líquidos. ¿Listo? Entonces tenemos ahí, miren, datos, ¿cierto? Y las incógnitas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el alfa para el vidrio y el beta para el vidrio. Y para el mercurio, el beta.
que es lo que ustedes miran aquí, corroborémoslo, miren. Entonces dice que para el vidrio, señores, el coeficiente de expansión está en un rango, miren, ¿cierto? Está entre 1.2 y 2.7 por 10 a la menos 5 para el vidrio. ¿Listo? Tomamos uno de esos, cualquiera, ¿cierto? Eso ya dependerá del tipo de vidrio. Recuerden que hay diferentes tipos de vidrio, ¿cierto? Monocristalino, bueno, y bueno, eso hay una historia sobre eso, eso es largo. ¿Listo? Entonces, mire, tomamos, perdón, pero este 1.2 es el coeficiente de expansión volumétrica. ¿Listo? El coeficiente lineal es 0.4, miren. Eso sale de la anterior tabla que teníamos, que alguien me la pidió alguien, entonces ahí estaba también esto. Entonces, como es volumétrico, simplemente multiplicamos. Si no lo tiene el volumétrico, multiplicamos ese por 3 y me daría 1.2 por 10 a la menos 5, que es lo que está aquí, miren. ¿Sí? ¿Ok? Y el del mercurio, aquí está, el del mercurio dice que es 18 por 10 a la menos 5. ¿verdad? Entonces ya tenemos eso, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcule cuánto va a variar, cuál sería el cambio de volumen para el vidrio. Mire, el vidrio es un material bastante rígido, ¿listo? Y su cambio pues va a ser pequeño. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que analizar aquí con esta tabla, señores. 0. ¿Cómo? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 0.19. ¿Qué le dio 0.19? 0.19. ¿Pero qué le dio? El del vidrio. A ver, vamos a verificar. Aquí tengo esos datos, pero vamos a verificarlos. Vea, chicos. El coeficiente volumétrico del vidrio. Coeficiente no. Va, pero esperen un momentico, ya vamos para allá. Verifiquen, muchachos, por favor, estos valores. Miren, ¿cómo son los valores de ese coeficiente de expansión volumétrica en relación con los valores del coeficiente de expansión volumétrica de los líquidos? ¿Quiénes tienen mayor coeficiente de dilatación? Y miremos si es lógico. Los líquidos. Los líquidos, ¿cierto? ¿Es lógico? ¿Sí se han dado cuenta, muchachos? Claro. Mire, los líquidos, ¿qué pasa? Como sus moléculas son más sueltas, ellas pueden escapar más fácilmente. Ellas pueden, si usted pone a calentar un líquido, pues él puede dilatarse más que si se pone a calentar un sólido. ¿Sí o no que es así? Usted lo ha podido evidenciar, ¿no? Entonces mire, estos líquidos tienen un mayor coeficiente. ¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, miren, hacemos lo mismo, hallamos cuánto varía, por ejemplo, el volumen del vidrio, cuánto varía el volumen del mercurio y hacemos una diferencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos aquí. Aquí, según me da aquí, la variación del mercurio, miren, me da mucho más, vea, es un líquido. ¿Listo? ¿Listo? Es un metal líquido. Entonces, mire que me da 2.9 centímetros cúbicos. No sé si eso les da a ustedes. ¿Ya? Y mire lo que me da, el valor que me da el vidrio, mire. Es muy pequeño en comparación con esto, miren. ¿Cierto? Entonces, se dilata muy poquito el vidrio. En cambio, el mercurio se va a desbordar bastante. ¿Cuánto se va a desbordar? Entonces, analizamos aquí, muchachos, esta diferencia y lo que me dé de diferencia, ¿sí? Será lo que se desbordaría, ¿no? ¿Ok? Eso sería, muchachos. Ese sería el cambio de volumen. ¿Sí les dio a ustedes así o no? Sí, profe. Sí. Ajá. Vale, ok. Bien, aquí unos daticos curiosos para que los analicen, para que se pongan ustedes a pensar en esto. Bien curioso. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un poco atópica, es un poco, ¿cómo se dice? Tiene un comportamiento un poco diferente a lo que normalmente pasa con otros fluidos, ¿cierto? Por ejemplo, miren lo que pasa aquí, que entre 0 y 4 grados centígrados, ¿qué le pasa? Se contrae, ¿cierto? Se contrae al aumentar la temperatura entre 0 y 4 grados centígrados. Usted de 0 empieza a aumentar 1 o 2 grados así, y en vez de lo que normalmente pensamos es que se debería dilatar, pero con el agua hay como unos 3 o 4 que yo conozco, ¿no? 3 o 4 fluidos que tienen ese comportamiento atópico, ¿no? Bien curioso. Entonces, mire, por ejemplo, se contrae al aumentar la temperatura.
Por ende, como se contrae, ya no, el coeficiente pues no puede ser positivo, ¿no? Entonces es negativo. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa curiosa? Empieza a expandirse cuando se calienta. Entonces comienza 2, 3, 4, 5 grados, empieza ya a darse el comportamiento que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa? Su mayor densidad, muchachos, se da específicamente a 4 grados centígrados. Es por eso que se acuerdan en las primeras clases, cuando nosotros hablábamos de gravedad específica, relacionábamos que la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque es ahí donde se da la mayor temperatura. Y miren, esa otra cosa curiosa, miren, el agua también se expande al congelarse. ¿Viste? En vez de, pasa lo mismo que aquí, miren. Cuando el agua se vuelve sólido, pasa algo bien curioso, y es que cuando se vuelve sólido, ¿no? Uno pensaría de pronto que se debería contraer. No, el agua, cuando se vuelve sólida, se vuelve hielo, lo que hace es expandirse, dilatarse. Ese fue un hecho que lo observaron en la época medieval los chinos. Yo creo que les comenté a ustedes esa historia. Y entonces ellos decían, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, querían construir carreteras, minas, querían... Lo utilizaban para minas y partir rocas. Exactamente. Como habían cambios de temperatura drásticos entre el día y la noche, llegaban y echaban, abrían un hueco, por ejemplo, una roca, ¿cierto? Un hueco profundo, lo que más podían. Y llegaban y le vertían agua durante el día, que habían temperaturas grandes. Por la noche, esta agua, la temperatura bajaba tanto como en los desiertos, ¿cierto? Bajaba tanto que se congelaba. Entonces ellos ya habían observado este fenómeno y al dilatarse, pues, ¿qué pasaba, muchachos? Por fuerzas de la naturaleza llegaba y rompía la roca. ¿Listo? Miren, en cambio, el comportamiento normal, ¿cuál es? Que los materiales se contraigan, ¿cierto? Al congelarse. Miren. No ese comportamiento atípico, ¿cierto? Entonces, muchachos, estos ejercicios para que los hagamos. ¿Listo? Hagamos esto, todo esto lo evaluamos ahora mismo. Entonces, necesito respuestas, jóvenes. Necesito respuestas de esto. Y esto sí vamos a darles un puntico, una décima. Para el corte, el segundo corte, muchachos. A la nota del corte les voy a dar aquí una décima, ¿listo? 5 primeros que me presenten esto. ¿Vale? Entonces, los escucho, no tienen mucho tiempo. Solamente necesito que me hagan 2, jóvenes, ¿vale? Por cuestiones de tiempo, 2. Entonces, verá, van a ser... Los vasos de agua están inicialmente en la temperatura de agua del vaso A, se aumenta y la vaso B en 10. Listo, me hacen el 17.4 por el momento, el 17.4 y me hacen el 17.16. ¿Listos? 17.4 y 17.16. Profe, tenemos que anexarle algún proceso o algo. Claro, claro.
me colocan la fotico. Me ¿A dónde colocan se la va a enviar? fotico. A WhatsApp. WhatsApp. Verá, ¿no? Vale, Los cuatro primeros, ¿listo? ya. Toca. Yo empiezo con los cuatro primeros y ya no más. Por eso por aquí me van diciendo, profe, ya le envié. Me dice el nombre ahí, lo tengo en cuenta para, si no empiezan a mandarme varios. Y entonces voy a hacer así. Usted me envía y me dice, profe, ya se lo envié. Me da el nombre, lo apunto aquí y ya, listo. Ya va uno, sigue el otro y así, ¿vale? Cuatro nomás. Pero tiene que ser los dos, compañero. No tengo el nombre aquí, es un 320-764-6161, pero tienen que ser los dos ejercicios. ¿Listo? Camila, lo mismo, son los dos ejercicios que tienen que enviármelos. Profe, ¿es el 17.4 y el 17.16? Sí, correcto. Vale. Vale, dale, tranquilo, no te preocupes. Recuérdame tu nombre. Listo, éxitos, pues que te vaya bien. Profe, ¿dónde hay que enviárselos? WhatsApp y me dice su nombre. Apenas me los envíe, me dice, usted es, perdón, Robert, recuérdeme el nombre. Robert. Robert, ya se lo voy a enviar. Listo. Vale, los dos, ¿no?
ya tenemos a Robert, tenemos a Martín Alejandro Araujo, ya van 2, Martín. Y tenemos también a correcto, está el compañero 311-260-4209. Recuérdeme su nombre, por favor. Robert. No, el 311. Es Robert, perdón. Discúlpeme. Sí, el que acaba de nombrar es mío. Ya, vale. Entonces, Robert, el otro apellido, el apellido, por favor. Robert Melo. Vale. Listo. Tenemos también a compañero. Mío se está cargando. Profe, el ¿Listo, mío. muchachos? Tenemos un compañerito. Es que aquí hay uno que no tiene nombre, lo estoy revisando. Cristian Montaño. Aquí hay uno, Profe, Cristian el mío. Montaño. Estoy revisando ese nombre, chicos. Cristian Montaño, ese es el segundo. Y el primero, listo. Cristian Montaño, tercero. Y el último, Cristian Montaño. Cristian Montaño, por eso ya está aquí. Y el último sería el de María José. Pero ya se lo envié, profe. Pues, o sea, yo estoy revisando en el orden en que van llegando. Ah, vale. El de María José. Espera un momentico, miremos a ver por qué. María José, yo quiero ver, aquí están los dos, yo veo uno. Sí, cada base, total. Diecisiete, 17. Así. María José, qué desordenado, ole. Listo. María José. Listo. Ahí están, muchachos. Ahí están. Ahí no supe cuál es, pero listo. Ahí están. Listo, muchachos. Yo reviso los datos y si están bien, ya tienen ustedes, les dije que una décima, ¿no? Para el corte, ¿no? Para la nota final, ¿no? Ojo. O sea, si sacaron, por ejemplo, 3.3 en la nota final, quedaría en 3.4 con este, ¿listo? Al corte. Profe, Bien, muchachos. Señora. ¿Las notas que nos mostraste ayer, esa es la nota del corte? Sí, esa es la nota del corte. Más algo que les voy a dar, ¿se acuerda? Ya. Vale, gracias. ¿Ya? Ok. Vale, ¿por qué? ¿Tienes algún problema, Profe. señorita Yandor? Ajá. No, pregunto más. ¿Cómo dice? Ya. Profe. Listo. Chicos, coméntenme. Profe, una cosita, es que yo Señora. ayer no alcancé a escuchar bien y me habían dicho que esas notas eran las del parcial. Sí, Entonces, esas notas ¿son son del las del parcial parcial. o del corte? Son las del parcial y prácticamente son las del corte. Ahí les Ya, fue muy listo. bien a ustedes. ¿Listo? Les fue muy bien. Entonces, aparte de eso, yo les voy a hacer un obsequio, les dije, ¿cierto? Porque pues los he visto como pilotos y toda la cuestión, entonces se les va a ver incrementado. O sea, ustedes no van en la nota que va a aparecer en el sistema no va a ser esa, sino va a ir aumentada con unas 2 o 3 décimas. ¿Listo? Más lo que los muchachos estén participando aquí. ¿Listo? ¿Listo? Profe. Bueno, profe, gracias. Profe, una cosita. Coménteme. Pues yo le envío los ejercicios, pues si alguien los tiene mal me tiene en Coménteme. cuenta. Que yo también le envío los ejercicios, pues si alguien los tiene mal me tiene en cuenta, porfa. Bueno, ahí miramos, listo. Bueno, muchachos, por favor, necesito que se reúnan en Vinas, ¿vale? En Vinas. Y realizan lo siguiente. Resulta que la profesora Dayani ahorita nos colocó pues digamos, algo para que todos los profesores hagamos con los estudiantes y es lo que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, todos los profesores debemos, como mínimo, hacer lo que aparece aquí, que es que realizar exámenes que incluyan exámenes o actividades, ¿no?
que incluyan al menos una pregunta o actividad que exija un proceso de escritura y se evalúe la redacción, ortografía y puntuación. Y se debe juntar una evidencia. En ese sentido, muchachos, yo necesito que, por favor, ahorita van a hacer lo que dice aquí. Se reúnen en Vinas, ustedes escogen ahí y consultan el concepto de calor. ¿Qué es calor? Obvio que no los voy a dejar a ustedes solamente con lo que consulten. ¿Listo? Yo les voy a explicar. Pero necesito que cuando lleguemos, voy a ver si evalúo eso, la próxima clase. ¿Listo? Voy a ver. Entonces, pero sí necesito que me entreguen esa parte. Yo abro en este momento una tarea en Classroom. ¿Listo? Y ya, muchachos. Entonces ustedes van a subir eso allá. ¿Qué van a subir? Entonces dice, consultar qué es calor y cuáles son los mecanismos de transferencia de calor. ¿Cuántos son? Son 3. Entonces ustedes van a escribir, ojo, de puño y letra de ustedes, señores. ¿Listo? Entonces, como es en Vinas, uno hace una parte, el otro otra parte, no sé cómo hagan ahí ustedes allá, ¿listo? Pero me envían una sola foto de la Vina, con nombres completos, por favor. Entonces, van a consultar ahí el concepto que es calor, cuáles son los mecanismos de transferencia de calor, consultar su ecuación, ¿cierto? Y cuál es su equivalente eléctrico. O sea, cuando hablamos de transferencia de calor, ustedes van a encontrar ahí. Tienen que buscar, muchachos, porque en todos los libros no está esa parte del equipo. Yo no sé si en esa física ¿cómo es que se llama este tipo? Si en la física de Szymanski se encuentra esa parte del equivalente eléctrico. Pero entonces buscan, muchachos, tienen todo el día, pero hoy nomás, muchachos, hoy califico, y así como dice aquí, miren, vean, pongan atención, estoy regaladito con ustedes, muchachos, porque yo los quiero ver aprendiendo, quiero ver que de verdad participen y todo. Pero igualmente, señores, van a haber castigos, ¿listo? Yo no voy a permitir, señores, que se copien, ¿listo? ¿Ok? Me van a colocar bibliografía, ¿de dónde la sacaron? Pero todo a mano, por favor. Mire, es algo cortico lo que les estoy pidiendo. Máximo de las 3/4 partes de la hoja. Entregarlo a la tarea ubicada en Classroom. Esta actividad se evaluará para el segundo corte. Es decir, miren, para todo mundo va a tener 2 décimas más a la nota que miraron ahí. ¿Listo? ¿Ok? Y el resumen debe ser escrito a mano y debe subirse una foto con los nombres de ustedes. ¿Listo? Entonces, repito, ¿qué es lo que se va a evaluar? O sea, este punto es muy sencillo, jóvenes. ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué tan fácil ustedes plantean una idea? La parte de redacción. La parte de ortografía, la puntuación, ¿cierto? Y ya. Eso es lo que se va a evaluar. Y obviamente, pues ya eso en la parte de competencias, ¿cierto? Pero en la parte de nosotros ustedes ahí van a hacer un gran adelanto, porque con eso vamos nosotros cuando ya les explique yo, pues eso va a ser muy sencillo. ¿Ok? Eso va a ser el trabajito, muchachos. Hasta ahí dejamos por hoy la clase. ¿Listo? Y ya nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Listo? Profe, una pregunta. Coménteme. Profe, Coménteme. disculpe, los que ganamos puntos en las clases, ¿cómo hacemos para que usted no los ponga? Verá, ¿no? ¿Se acuerda lo que usted estuvo ayer en clase? Lo que les dije yo, y ahorita se lo volví a decir. Dado, muchachos, que el grupito, no solamente ustedes, sino también el grupo 2, en esta materia, pues los he visto bien pirosos. Ustedes comenzaron, la verdad, ustedes comenzaron más bajo que el otro grupo, pero en el proceso yo los he visto que han ido mejorando. O sea, esa es la imagen que yo tengo de ustedes, los he visto como adelantando, como metidos en el cuento. Entonces, yo les dije que a todos, muchachos, a todos, ¿cierto? Voy a tenerles en cuenta, y dentro de mi parte, como parte, muchachos, de la evaluación, tengo que ver la parte humana, ¿cierto? No es que les esté regalando la nota por regalárselas, sino que analizando eso que les estoy diciendo ahorita, les voy a dar unas décimas, 2 o 3 décimas a la nota que aparece, que les mostré ayer. ¿Listo? Más o menos yo creo que el sábado ustedes ya pueden ver esas notas, ¿ok? Eso es. Y ahí pues ya estarían todos. Estoy dando 2 o 3 décimas al corte, ¿cierto? Yo creo que es bastante bueno, ¿no les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es. ¿Y profe, el trabajo se puede hacer sola? ¿Cómo? No, muchachos, necesito evaluar también el trabajo en equipo.
Por eso les digo apenas, ¿listo? Y ¿qué les comento? Si de pronto tienen miedo, coloquen ahí, listo, la primera parte la hizo Santiago, no sé qué, entonces coloque ahí al final Santiago, para yo saber que es la primera, pues, si quieren, como son más, listo, para que estén más tranquilos, listo, les califico al individual con la misma hoja. De lo contrario, simplemente colocan arriba los nombres de los dos y se acabó. Y, ¿qué les digo? Porfa, ¿no? Ecuaciones, toda esa parte la colocan ahí. No se me vayan a alargar, una sola hoja es suficiente, muchachos, para eso. ¿Listo? ¿Ok? Profe, ¿Listo, no, muchachos? ¿hasta qué horas? Tienen todo el día. Sí, todo listo, el día, profe. hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde Vale, vale. ya cierro la tarea, ¿no? Ahorita abro y a las 6 de la tarde la cierro. ¿Listo, muchachos? Que estén muy bien. Vale, vale. Se cuidan. Profesor. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego.